Descubre el mundo a través de los ojos de un camionero. Únete a este viaje lleno de historias únicas que solo un abuelo podría contar. Hoy les voy a narrar 4 hechos paranormales que vivió mi abuelo en Venezuela y otras historias de sus amigos camioneros. Comencemos. En la autopista regional del centro, comenzó mi abuelo a contarnos. Iba rumbo a Caracas a dejar una carga para la empresa Sisaltex. Salí de Barquisimeto a las 3 de la tarde con mi ayudante y fiel compañero, Juan Barriga, siempre conversando de nuestras anécdotas y riendo a carcajadas por las cosas que habíamos vivido. Se nos hizo de noche. Cansados por las largas horas de manejo, avanzábamos lentamente. Mi abuelo continuó. De repente, vimos un carro que venía a gran velocidad en plena autopista. Solo se veían las luces delanteras y, en el maletero, una llamarada de fuego. Gritamos: «¡Ese carro se está quemando! ¡Santo Dios! Va a chocar con nosotros. Juan, prende las luces. Viene de frente». En ese momento, vimos cómo el carro daba vueltas. «¡Nos vamos a chocar!», gritamos mientras el carro negro, envuelto en llamas, nos embistió. «¡No lleva conductor! ¿Qué es esto?». Pasó junto a nosotros y desapareció. Nos detuvimos y salimos del camión, temblando por el susto. «Creí que no la contábamos», dije. «Tantos años recorriendo estas carreteras y habiendo visto tantas cosas extrañas, pero jamás algo así». Juan, aún pálido, comentó: «Gracias a Dios, Olegario, que no trataste de esquivar la embestida. Nos hubiéramos volteado. Vamos a ver el carro que patinó y dio vueltas, a ver si podemos ayudar». Mi abuelo prosiguió con su historia. Subimos de nuevo al camión y avanzamos hasta donde vimos el coche girar. Estaba fuera de la autopista. Nos acercamos y encontramos a una pareja dentro del auto, un Maverick blanco de 2 puertas. Les preguntamos: «¿Cómo están? ¿Están heridos?». El joven respondió: «Estamos bien, solo unos golpes y un susto». La dama, con los ojos llenos de terror, nos preguntó: «¿Qué era eso? Ese carro nos embistió a propósito. Era un carro negro. Solo vimos las luces». Y Ricardo, tratando de esquivar el golpe, salió de la carretera dando vueltas. Gracias a Dios no nos matamos. Yo había oído a camioneros amigos hablar de la leyenda del carro fantasma, pero siempre pensé que eran cuentos para entretenernos en el camino. Pero lo que vivimos los 4 fue real. Les preguntamos a la pareja: «¿Hacia dónde van?». Ellos respondieron: «A Caracas». «Nosotros también. Saquen el carro y vayan a que los revise un médico». Ese encuentro nos dejó marcados. Aún hoy, cuando recorro esa autopista, no puedo evitar recordar aquella noche en la que un carro fantasma casi nos arrebató la vida. El niño monstruo es otra historia de misterio y terror que vivió mi abuelo Olegario cuando transportaba una carga de sacos desde Lara hasta Guanare por la carretera vieja. Todavía no existía la autopista. Mi abuelo cuenta que era una noche calurosa cuando ya venía con su ayudante Juan Barriga, cansados y con ganas de llegar a casa. Ven a un muchacho como de 10 a 12 años descalzo, caminando muy lento y tambaleando. Si no fuera porque era como un niño, se diría que estaba borracho. Le toqué la corneta para que se apartara de la vía, y este ni se inmutó, seguía caminando. Le puse la luz alta y me doy cuenta que está ensangrentado. Mi abuelo le dice a Juan: «Ese muchacho está herido. Voy a detenerme y vamos a ayudarlo». Lo que vio Juan Barriga fue espeluznante cuando se acercó. «¡Santo Dios!», gritó. Mi abuelo se baja y ve a Juan tratando de quitarse algo de encima. Ve que empuja algo y le pregunta: «¿Qué tienes? ¿Dónde está el muchacho?». Mi abuelo lo agarra y este cae de rodillas. Está frío y bañado en sudor. Esa cosa era un ser de otro mundo, balbuceó. Su olor era pestilente. Dejó el ambiente pesado. Olegario ayuda a su amigo a levantarse y lo sube al camión. Le da agua y le dice:
Palabrita, Olegario, que no te vuelvo a acompañar por esta carretera de noche. Esa cosa no era un niño, era una bestia con cuerpo humano, algo muy horrible. Olegario y Juan sentían que el olor nauseabundo estaba dentro del camión. Cuando Olegario ve por el retrovisor, ve al espectro con unos ojos desorbitados y unos dientes puntiagudos ensangrentados y exclama: «¡Santo Dios! ¡San Miguel Arcángel, protégenos!». Aceleró el camión y la bestia desapareció. En las noches oscuras de la vieja casona de mi abuelo, él solía narrar sus aterradoras experiencias paranormales. Recuerdo cómo describía sus travesías nocturnas por las calles de Venezuela, conduciendo su camión desde Barquisimeto hasta la capital. La ruta era larga, y al caer la noche, colgaba su hamaca bajo el camión para guarecerse de la lluvia, el frío y los animales nocturnos, y para proteger la carga de posibles ladrones. Escuchar sus relatos era mágico. Una noche del año 1962, en la vieja carretera que conduce a Guacara, la oscuridad parecía más densa que nunca, con truenos y relámpagos iluminando el cielo. Exhausto, mi abuelo Olegario decidió detenerse. Su ayudante, Juan Barriga, sugirió encontrar un lugar seguro antes de que comenzara la tormenta. Colgaron sus hamacas debajo del camión, se cubrieron con impermeables y se acomodaron para pasar la noche. Cerca de la medianoche, un fuerte viento sacudió la hamaca de mi abuelo, despertándolo. Se escuchaban pasos rápidos sobre el pavimento. Llamó a Juan, quien también oyó los sonidos. Miraron a través de la lluvia, pero no vieron a nadie. Revisaron bajo el camión sin hallar nada y pensaron que podría ser algún animal. De vuelta en sus hamacas, el ruido de los pasos se intensificó. De repente, una figura de mujer vestida de blanco, con el cabello suelto y un rostro aterrador, apareció ante Olegario, diciendo: «Tengo frío y estoy mojada. Llévame contigo». Mi abuelo gritó a Juan, quien preguntó qué sucedía, pero la mujer había desaparecido. «¿No la viste? Un espectro quiere irse conmigo», exclamó mi abuelo, temblando de miedo. Juan, también asustado, invocó a San Miguel Arcángel para que los protegiera. Rápidamente recogieron sus pertenencias y continuaron hacia Guacara, mirando constantemente hacia atrás para asegurarse de que el espectro no los seguía. Al iluminar la carretera con los faros del camión, vieron una cruz en la orilla que decía: Virginia Duarte, 1925-1959. En octubre de 1970, cuenta mi abuelo, partimos a las 9 de la mañana hacia el Tigre, en el estado Anzoátegui, con una carga de mecates de cocuiza de Textil Lara. Tras mucho camino recorrido, anhelaba llegar a San Carlos para descansar y continuar la ruta, pero el camión se averió y pese a nuestros esfuerzos, no arrancaba. Me senté al borde de la carretera y, desesperado, invoqué al ánima de Pica Pica, prometiéndole una visita a su santuario y una ofrenda si nos ayudaba. De repente, apareció un señor con sombrero, montado en una mula, y se acercó preguntando por el problema del camión. Juan Barriga, a la defensiva, respondió que parecía un fallo eléctrico. El desconocido sugirió que lo intentáramos de nuevo, y al girar la llave, el camión arrancó. Al buscar al hombre para agradecerle, este había desaparecido tan misteriosamente como llegó. «Juan, creo que acabamos de encontrarnos con el ánima de Pica Pica», dije asombrado. Intrigados por el relato, preguntamos al abuelo Olegario quién era el ánima de Pica Pica. Nos contó que José Zambrano fue un humilde mensajero que a finales del siglo XIX recorría las rutas desde Zaraza, en el estado Guárico, hasta Villa de Cura, en el estado Aragua, montado en su mula. Cerca de la población de Chaguaramas, en el antiguo hato Monte Azul, José cayó gravemente enfermo de fiebre amarilla y decidió descansar bajo un árbol de Pica Pica. Horas después, el dueño del hato encontró su cuerpo sin vida y tras cubrirlo con ramas y estacas, le prometió una sepultura digna
y un rancho para descansar en paz si le ayudaba a encontrar su ganado perdido. Milagrosamente, el ganado apareció a las pocas horas y el dueño cumplió su promesa. Desde entonces, quienes enfrentan problemas acuden al rancho de Bahareque donde reposa José Zambrano, y el ánima de Pica Pica les brinda su ayuda. La leyenda se popularizó y hoy su santuario, construido con las donaciones de agradecidos devotos, se encuentra en el estado Guárico, a la orilla de la carretera entre Valle de la Pascua y Chaguaramas. Yo, queridos nietos, tuve el privilegio de ser ayudado por él, presente con su mula, concluyó el abuelo Olegario. En el año 1987, un camionero llamado Esteban Cruz viajaba por una solitaria carretera en la Sierra de Coro. Era conocido por su valentía y por recorrer las rutas más peligrosas sin temor alguno. Sin embargo, aquella noche todo cambiaría. Eran las 2 de la madrugada y la niebla se cernía sobre la carretera como un manto espeso. Esteban encendió las luces altas del camión, intentando penetrar la oscuridad. De repente, en medio de la vía, apareció una figura humana. Esteban frenó bruscamente y el camión derrapó. Al recuperar el control, la figura había desaparecido. «No puede ser, estoy seguro de que vi a alguien», murmuró Esteban, desconcertado. Continuó su camino, pero la inquietud no lo abandonaba. A pocos kilómetros, volvió a ver la figura, esta vez al borde de la carretera, mirándolo fijamente. Decidió detenerse y bajar para ver de cerca. Al acercarse, se dio cuenta de que la figura no era humana, sino una sombra que flotaba a unos centímetros del suelo. Sus rasgos eran indescifrables, pero sus ojos brillaban con una intensidad inhumana. Sin previo aviso, la sombra se abalanzó sobre él. Esteban sintió un frío glacial recorrer su cuerpo, dejándolo paralizado. Despertó al amanecer, tumbado en el suelo junto al camión. Al regresar al vehículo, encontró una nota en el parabrisas: «No vuelvas a detenerte». Aterrorizado, arrancó el motor y se marchó rápidamente. Nunca más volvió a conducir por esa carretera. Los rumores en la región cuentan que esa sombra pertenece a un hombre que murió en un accidente de tráfico en ese mismo lugar hace décadas. Desde entonces, su espíritu atormentado busca compañía en la soledad de la noche, arrastrando a los incautos que se detienen a investigar. Esta es otra historia de esas que ponen los nervios de punta. Esto le sucedió a Mariana Rodríguez, una taxista veterana de la ciudad de Mérida. Ella había escuchado muchas historias sobre pasajeros extraños, pero nunca las creyó. Sin embargo, una noche de noviembre de 2012, su escepticismo se desvaneció, comenta Mariana. Eran cerca de las 11 de la noche, cuando Mariana cuenta que recogió a una joven en el centro de la ciudad. La chica, vestida de blanco y con una expresión triste, le pidió que la llevara a un barrio alejado. Durante el trayecto, Mariana intentó entablar una conversación, pero la joven respondía con monosílabos, siempre mirando por la ventana. Al llegar a la dirección indicada, la chica le pidió a Mariana que esperara mientras iba por el dinero. Pasaron 10 minutos, luego 20, y la joven no regresaba. Mariana decidió tocar a la puerta de la casa. Una anciana abrió, y Mariana le pregunta por la joven. La anciana, al escuchar la descripción de la pasajera, palideció. «Esa es mi hija, pero ella murió hace 5 años en un accidente de tráfico», dijo con voz temblorosa. Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sin decir palabra, regresó al taxi y arrancó rápidamente. Al mirar por el retrovisor, vio a la joven de blanco sentada en el asiento trasero, sonriendo tristemente. Mariana frenó de golpe y, al volverse, la chica había desaparecido. Desde entonces, Mariana evita trabajar de noche y nunca más volvió a recoger pasajeros en el centro de la ciudad. Cada año, en la misma fecha, Mariana le deja flores en el lugar del accidente, con la esperanza de que el alma de la joven finalmente encuentre paz.
En 1992, cuenta mi abuelo, que Camilo, quien era un joven camionero vecino y muy querido, había heredado el negocio de la familia, un día notó que uno de sus camiones, un modelo antiguo y robusto, y que siempre había sido motivo de orgullo, que algo no estaba bien. Camilo observó, según mi abuelo, que al principio eran pequeños detalles: el motor que se apagaba sin razón aparente, las luces que parpadeaban. Luego, Camilo le comenta que empezó a escuchar susurros y risas infantiles cuando conducía de noche. Pensó que era su imaginación, hasta que otros conductores empezaron a reportar fenómenos similares, a lo que mi abuelo le dice: «Eso mismo contaba tu padre». Cuenta que una noche, mientras cruzaba un tramo desierto, Camilo sintió un golpe fuerte en la parte trasera del camión. Al detenerse para inspeccionar, no encontró nada. Al regresar a la cabina, vio en el espejo retrovisor a un niño pequeño mirándolo fijamente desde el asiento trasero. El pánico lo invadió y arrancó el camión, pero la figura del niño no desapareció. Recordó una historia que su padre le había contado. Años atrás, un niño había muerto accidentalmente cuando jugaba cerca de ese camión. Desde entonces, su espíritu parecía haber quedado atrapado en el vehículo. Desesperado, Camilo decidió vender el camión, pero los fenómenos paranormales continuaron para el nuevo propietario. Eventualmente, el camión fue abandonado en un depósito, donde aún hoy se rumorea que se escuchan risas y se ven sombras de un niño jugando. En 2010, Joaquín Díaz, un experimentado taxista, cuenta que recibió una llamada para recoger a un pasajero en una zona rural fuera de la ciudad de Maracaibo. La dirección lo llevó a una carretera que, según los lugareños, era conocida por ser el escenario de numerosos accidentes inexplicables. Esa zona era transitada por muchas mulas, que así se le dice a los minibuses por esos lugares. Joaquín, al llegar, encontró a un hombre de pie junto a la carretera, vestido con ropas antiguas. El pasajero subió al taxi sin decir palabra y señaló hacia adelante. Joaquín le pregunta qué hacia dónde lo llevaría e intentó iniciar una conversación, pero el hombre permanecía en silencio. A medida que avanzaban, la niebla se hizo más densa y Joaquín comenzó a sentir una presión en el pecho. Miró al pasajero por el retrovisor y se dio cuenta de que su reflejo no aparecía. Sobresaltado, giró la cabeza y vio que el asiento estaba vacío. Desorientado, detuvo el coche y al salir vio a varias figuras espectrales caminando por la carretera. Eran las almas de aquellos que habían perdido la vida en ese tramo. Joaquín, aterrado, volvió al taxi y aceleró, intentando escapar de las sombras que lo rodeaban. Pero una de ellas se subió en la parte delantera del carro, sobre el motor, y no lo dejaba arrancar. Tuvo que hacer maromas con el volante, pero nada podía quitar ese fantasma del auto. Comenta Joaquín que se puso a rezar mientras manipulaba el vehículo y así pudo avanzar velozmente a la carretera y retornar. Al regresar a la ciudad, buscó información sobre la carretera y descubrió que, en el siglo XIX, había sido el sitio de una masacre durante una guerra civil. Desde entonces, las almas de las víctimas vagaban por la zona, atrapadas entre el mundo de los vivos y los muertos. Joaquín nunca volvió a esa carretera, y cada vez que pasaba cerca, recitaba una oración en memoria de las almas perdidas, esperando que algún día encontraran la paz. La carga maldita. En 1998, José Rodríguez, un camionero veterano de Maturín, recibió un encargo peculiar: transportar una caja grande desde un almacén museo hasta otra ciudad. Comenta José que una figura emanaba de la caja, una presencia inquietante. Durante el trayecto, José empezó a experimentar una serie de sucesos inexplicables. Las puertas del camión se abrían y cerraban solas, y los aparatos electrónicos fallaban constantemente. Una noche, mientras descansaba en una parada de camiones, escuchó susurros y risas provenientes del remolque donde transportaba la caja. Intrigado y asustado, decidió inspeccionar.
Al abrir el remolque, encontró la caja cubierta de extraños símbolos brillantes que no había notado antes. De repente, una figura espectral apareció frente a él. Era un hombre anciano, vestido con ropas ceremoniales, que comenzó a hablar en una lengua desconocida. José, paralizado por el miedo, vio cómo el espíritu levantaba una mano y lo señalaba. En ese momento, sintió un dolor intenso en el pecho y perdió el conocimiento. Despertó al amanecer, tendido en el suelo del remolque, con una marca en el pecho que coincidía con uno de los símbolos de la caja. Aterrorizado, decidió abandonar la carga en la primera estación de policía que encontró. Explicó lo sucedido, pero los oficiales lo miraron con escepticismo. Sin embargo, al inspeccionar la caja, también experimentaron fenómenos paranormales y optaron por confinarla en un lugar seguro. José dejó de trabajar como camionero y se mudó a otro estado, pero la marca en su pecho nunca desapareció. Cada vez que intenta hablar de esa noche, sentía un dolor agudo, como si la maldición aún lo persiguiera. Los rumores sobre la caja continúan y muchos creen que aún está oculta en algún lugar, esperando a su próximo desafortunado transportista. La aparición en la carretera de la muerte. Era una noche de agosto de 1995 cuando me encontraba recorriendo la solitaria carretera entre Barinas y San Cristóbal. Esta vía, conocida por sus peligrosos precipicios y curvas cerradas, tenía fama de ser escenario de múltiples accidentes. Sin embargo, yo me sentía confiado en mi destreza al volante. Alrededor de la medianoche, la niebla comenzó a cernirse sobre la carretera, dificultando la visibilidad. De repente, en una de las curvas más cerradas, vi a una mujer de blanco de pie en medio de la carretera, con el rostro pálido y los ojos llenos de desesperación. Frené bruscamente, logrando detener el camión a pocos metros de ella. La mujer me hizo señas para que bajara la ventana. «Por favor, ayúdeme. Mi carro se ha averiado más adelante y mi hija está atrapada en el coche», dijo con una voz temblorosa. Alarmado, decidí ayudarla y la invité a subir al camión. Condujimos en silencio hasta llegar a un lugar donde efectivamente había un coche abandonado al borde de la carretera. La mujer salió apresuradamente del camión y se dirigió hacia el vehículo. La seguí, pero cuando llegué al coche, no encontré a nadie. Confundido, comencé a buscarla, pero no había rastro de ella ni de su hija. De pronto, sentí una presencia detrás de mí. Al voltear, vi a la mujer de pie, pero su apariencia había cambiado. Ahora tenía una expresión demacrada y fantasmal. «Nunca debí haber dejado a mi hija sola», susurró antes de desvanecerse en el aire. Aterrorizado, corrí de regreso a mi camión y me marché a toda velocidad. Al llegar a mi destino, narré lo sucedido a otros camioneros, quienes me contaron que, años atrás, una mujer y su hija habían muerto en un accidente en esa misma curva. Desde entonces, sus espíritus aparecían a los conductores, buscando ayuda para descansar en paz. El niño del puente de la tragedia. En diciembre de 2002, me encontraba transportando mercancía desde Maracaibo hacia Caracas. Mi ruta incluía pasar por el famoso puente general Rafael Urdaneta, un majestuoso pero solitario cruce sobre el lago de Maracaibo. Era pasada la medianoche cuando comencé a cruzar el puente. La luna llena iluminaba el agua, creando un paisaje surrealista. A mitad del puente vi algo que me heló la sangre. Un niño pequeño, de no más de 7 años, parado al borde del puente, mirando fijamente hacia el agua. Frené el camión y bajé apresuradamente. «Niño, aléjate de ahí, es peligroso», grité mientras me acercaba. El niño giró la cabeza lentamente, mostrando una expresión de profunda tristeza. «No puedo encontrar a mi mamá», dijo con voz quebrada antes de saltar al agua. Corrí hacia el borde y miré hacia abajo, pero no vi ningún rastro del niño. Desesperado, llamé a las autoridades y les expliqué la situación. Una búsqueda exhaustiva no reveló nada. El niño había desaparecido sin dejar rastro. Al día siguiente,
Investigué sobre el puente y descubrí una historia trágica. Hacía más de 20 años, una familia había tenido un accidente en el puente y el niño había caído al agua, desapareciendo para siempre. Desde entonces, había reportes esporádicos de conductores que veían al niño buscando a su madre. Nunca volví a cruzar el puente de noche y cada vez que lo hacía durante el día, lanzaba una oración por el alma del niño, esperando que algún día encontrara la paz. El pasajero fantasma de los llanos. En octubre de 2010 me encontraba recorriendo los vastos llanos venezolanos, transportando ganado desde Calabozo hasta San Fernando de Apure. Era un trayecto largo y solitario a través de la inmensa planicie. Era pasada la medianoche cuando vi a un hombre haciendo señas en la orilla del camino. Sorprendido de ver a alguien a esa hora y en ese lugar, decidí detenerme. El hombre, vestido con ropas campesinas, me pidió un aventón hasta un pequeño pueblo más adelante. De buen corazón, accedí. El hombre subió al camión y se sentó en silencio. Durante el trayecto, intenté iniciar una conversación, pero el hombre solo respondía con monosílabos, siempre mirando al horizonte. Finalmente, llegamos al desvío hacia el pueblo, y el hombre pidió bajar allí. «Gracias por la ayuda. Que Dios lo bendiga», dijo antes de desaparecer en la oscuridad. Continué mi viaje, pero noté algo extraño en el asiento del pasajero. Un rosario antiguo, de madera, que no había visto antes. Decidí guardarlo, pensando que el hombre lo había olvidado. Al llegar a San Fernando de Apure, conté la historia a otros camioneros. Uno de ellos, visiblemente perturbado, me dijo que en esa ruta, hacía muchos años, un hombre había muerto en un accidente y que su espíritu a veces aparecía pidiendo ayuda para llegar a su pueblo natal. Intrigado y un poco asustado, investigué más y descubrí que, efectivamente, la historia era cierta. El hombre había sido un campesino muy querido en su comunidad, y su muerte había dejado una profunda marca. Desde entonces, su espíritu parecía buscar la manera de regresar a su hogar. Conservé el rosario como un recordatorio de mi encuentro con el pasajero fantasma y, cada vez que pasaba por esa ruta, dejaba una ofrenda en memoria del hombre, esperando que su alma finalmente encontrara descanso.